El siguiente video tiene como objetivo analizar el texto Civil Society, Participatory Institutions and Representation, From Authorization to Legitimacy in Action, de Leonardo Upreiser. ¿Qué pensamos cuando hablamos de participación política? ¿Cuando somos parte de alguna institución como una ONG? ¿Dónde preside la autoridad y la legitimación de la acción? Para darnos un antecedente voy a hablar del caso de Brasil. Es muy interesante, ya que está marcado por dos fenómenos importantes: el crecimiento de representación de la sociedad civil en políticas públicas y las llamadas instituciones de participación. La sociedad civil tiene como capacidad de deliberar en la gestación de estas políticas públicas, como el área de salud, servicios sociales o políticas urbanas. Todo esto se genera en un formato híbrido que puede ser caracterizado por la presencia de instituciones en conjunto con la participación de la sociedad civil y actores estatales. El gobierno brasileño ha legalizado diversas formas de inserción en la sociedad civil, pero con todo esto nos genera un nuevo problema: ¿de dónde emergen estas nuevas formas de representación? Ya que actores sociales empiezan a nominarse a sí mismos como representantes de la sociedad civil, o porque el Estado empezó a negociar de forma institucional con ellos. Esto genera conflictos en el Congreso, Asamblea o Parlamento, ya que es la institución de representación por excelencia. Gran parte del tiempo la representación de la sociedad civil es parte de un proceso superpuesto, por la falta de representación entre la autorización como autoridad y el monopolio de las prácticas. El autor reexamina la discusión básica sobre el concepto de representación presentado por Hannah Pinkin y cómo se consolida en la teoría democrática contemporánea, además de discutir conceptos como la presunción de autorización, la conexión entre representación y elección, y la idea de monopolio y el argumento de la territorialidad. La teoría moderna de representación está basada en tres elementos: autorización, monopolio y territorialidad. Un autor clásico, Hobbes, expresa que la noción de representación tiene dos principios seculares. La primera viene de Grecia, con la idea del prosopon, que viene la sustitución de una persona en un teatro por otra. La segunda noción viene de Roma, con la idea de procurador de Cícero, donde el procurador representa a un cliente entre roles distintos: mi propio, mi adversario y el juez. Aquí vemos dos elementos claves: la identificación y la autorización, ya que el procurador se identifica a sí mismo como la condición del representado antes que representar. Y nos lleva una frase: de persona artificial, sus palabras y acciones son propiedad de quienes la representan. Y luego esta persona es actor, que posee sus palabras y acciones es el autor, en cuyo caso el actor actúa por autoridad, palabras de Hobbes. Mientras que Pinkin adopta una doble estrategia para construir un concepto de representación. Una es donde examina el significado en términos de modernidad, pactando con la representación legal hasta la representación política. En la otra mano, ella cree en cuenta que la institucional y lo histórico se institucionalizan a sí mismos. Mientras tanto, Hobbes reduce el problema de la representación al problema de autorización y crea una perspectiva con la teoría democrática que se concierne a sí misma en una sola pregunta: ¿acaso el actor o el agente político tiene la autorización de actuar en nombre del representado? Y dejándonos otra pregunta: ¿bajo qué condiciones los individuos pueden representar a otros individuos con legitimidad? Mientras que el autor del texto estudiado nos deja dos preguntas más: ¿cuál es el sentido de asumir o renunciar a la autoridad de ciertas acciones? Y ¿cómo y cuándo los individuos deberían renunciar a la autoridad de ciertas acciones y cuándo no deberían hacerlo? Upreiser introduce la democracia como una variable. La política necesita del actor, quien actúa de forma limitada, recibiendo un rol de autoridad y quien comúnmente es designado como representante. Y el agente libre, que en vez de delegar la representación en uno de sus actos, decide ser responsable de esto. El autor llama a este tipo de representación por afinidad. Sin embargo, antes de presentar los principales elementos de esta concepción, se debe discutir la idea de elección, monopolio y territorialidad, agregándole la idea de autorización al debate. La teoría de representación puede ser dividida en dos grandes momentos. El primero es cuando la representación toma un lado lógico hipotético y en donde no existe una institución política capaz de intuir el acto de representación. Dentro de la teoría, se vuelve preocupante el hecho de que el individuo que mantiene el poder tiene autoridad para todos los individuos, transformando la representación en una forma de gobierno. Ambos conceptos no son inherentes en la idea de representación,
Ellos fueron asociados mientras ocurría el proceso de la consolidación del Estado moderno. La representación adquirió un monopolio de la capacidad de deliberación dentro de un sistema político, mientras que la territorialidad proviene del Estado moderno, que es la única institución con capacidad de actuar en un territorio. El autor concluye que la representación en la política moderna envuelve la idea de representación por afinidad, una dimensión gradualmente sustituida por la idea del monopolio de representación dentro de un territorio. Una frase que puede ser clave para entender las críticas es la autonomía del representante versus el mandato del representante. Esto nos lleva a hablar sobre la representación por elección electoral, trayendo a la palestra Burke, que buscaba establecer la legitimidad de una representación no electoral como los reyes europeos. Pero hoy, la representación debe ser instituida por la sociedad civil. Con lo anterior, nos lleva a Nadia Urbinati, que trae dos contribuciones importantes al debate. El primero es demostrar las elecciones como algo de múltiples dimensiones de representación y de relación entre Estado y sociedad civil. El problema contemporáneo de la representación está asociado con la evolución de prácticas políticas, que crean el componente electoral como un relevante, pero incapaz de abarcar con su totalidad la relación entre actores y el Estado. Como segunda contribución al debate sobre su intento de desconectar la relación entre soberanía y representación, gran parte de las teorías de participación política están basadas en Rousseau, que en verdad su modelo no representa lo público, de hecho es un contrato privado de alineación de los derechos. Ella, basada en Condorcet, propone dos formas de expandir la representación, una temporal, a través de un referéndum para remover un mandato, y la posibilidad de revisar sus leyes. En otras palabras, ella sustituye el concepto de soberanía por el concepto de juicio político. Luego, se cita al autor John Driscoll, quien critica la representación como una crítica a la exclusividad del demos. Expresa que la concepción electoral de la representación asume la categoría de demos como una agregación de una totalidad de individuos, capaz de unir las múltiples dimensiones de la política moderna a través del sufragio. Un punto de partida es crear un concepto más amplio de representación, que puede tener las dimensiones electorales y no electorales, que influye directamente en la discusión de representación y soberanía. Ambos conceptos están en crisis pero motivados por diferentes fenómenos. La pregunta es, ¿cómo reconstruimos una forma que integre el elemento electoral en diversas formas de abogacía y representación de origen extraelectoral? Para articular estas dimensiones, es necesario pensar en el contexto donde la representación puede operar en ámbito electoral y civil. También es importante entender que el rol de la autorización es la creación de legitimidad en este nuevo contexto. Existen diversos tipos de autorización en tres roles políticos: el de agente, el de abogacía y el participante. Un nuevo concepto de abogacía pública o privada surge por la existencia de ONGs quienes trabajan por fuera del concepto Estado-Nación. Además, por defender actores que no buscan este tipo de representación, como pueden ser Amnistía Internacional o Greenpeace. Por ejemplo, estas ONG pueden representar un discurso sobre los derechos a las mujeres en general, pero no a un grupo específico de personas. Estas son instituciones creadas de la sociedad civil, ya que veían que sus problemas no estaban siendo representadas a nivel estatal. Por ende, la legitimidad de la representación por afinidad está prohibida por otros actores quienes actúan de manera similar. Las elecciones continúan como la forma más democrática para elegir representantes, pero a su vez, estos electos se encuentran con una gran cantidad de temas que deben representar. Por eso debe existir una zona de encuentro entre los representantes electos, ONGs, y representantes de la sociedad civil en instituciones híbridas. Muchas gracias por su tiempo y que estén muy bien.